Cuando él se refiere a justo, está diciendo santo, o sea, quiere decir, porque lo interesante de Agustín acá es que él toma el término bíblico, porque en realidad el término bíblico primario para decir santo es justo, ¿sí? Por el estado de justicia también, o sea, digamos, para nosotros justo es la persona que es santo, que practica la santidad. Y luego cuando dijimos que la razón de amar al apóstol era la santidad de su alma, está hablando ahí del apóstol, porque se pueden haber preguntado qué apóstol está haciendo referencia. Es a Pablo, es a San Pablo el apóstol al que él está haciendo referencia. Entonces dice, dijimos que la razón de amar a Pablo era la santidad de su alma, ¿sí? Bien, dicho eso, vamos a entender un poquito más lo que quiere decir acá Agustín en esta cita. Entonces, lo que Agustín está diciendo es, sabemos, ¿sí?, lo que es el alma porque tenemos experiencia de ella. Eso es lo que primero que está planteando ahí Agustín. Dice, ¿cómo sabemos lo que es el alma? Porque tenemos justamente experiencia de ella en nuestro diario vivir, por ejemplo, cuando caminamos, cuando pensamos, ¿sí? Ahí estamos es más, cuando nos despertamos, ¿sí?, a la mañana, ¿sí? O sea, cuando nos despertamos ahí tenemos experiencia, digamos, del alma, ¿no? Porque justamente nos sentimos, por decimos, vivos, ¿no? Justamente. Pero el problema viene, como plantea acá en la primera parte de la cita Agustín, ¿cómo sabemos si estamos frente a una persona justa? Y ahí, de vuelta, en sentido bíblico, justo, en el sentido filosófico, una persona buena, o sea, quiere decir una persona virtuosa, ¿sí? Y para nosotros, digamos, en nuestro sentido cristiano, santa, ¿no? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué se hace la pregunta Agustín? ¿Cómo sabemos si estamos frente a una persona santa? Porque cabe la posibilidad de que nosotros no lo seamos, que nosotros no seamos santos. Y si nosotros no conocemos, porque claro, nosotros no, ¿por qué podría fallar nuestro discernimiento si estamos frente a una persona santa? Porque nosotros no lo somos. Ahora ya vamos a ver que si nosotros lo somos, bueno, va a haber una conexión ahí con la persona que es santa. Si nosotros somos santos, va a haber una conexión con la persona que es santa. Eso es lo que está planteando ahí Agustín, pero haciendo la analogía con el apóstol Pablo, ¿no? Pero se puede aplicar a cualquier santo, ¿no? Pero bueno, en la iglesia primitiva se tenía mucha estima por Pablo, ¿no? Tenía mucha estima, hasta el día de hoy. Eh, como siempre digo, Pablo es muy especial, ¿no? Eh, pero como decía, porque puede ser que nosotros no seamos santos. Entonces, ¿cómo hacemos para descubrir si la persona que tengo enfrente, o sea, cualquier prójimo, es santo, ¿no? Porque ahí porque la clave es que tenemos que tener presente que solo los justos, o sea, solo los santos pueden reconocer y amar a otros santos. Eso es una verdad de fe espiritual, ¿no? En todos los siglos de la vida de la iglesia, que solamente los justos pueden reconocer y amar a otros justos, o sea, a otros santos, ¿sí? Entonces, en el caso de que nosotros no lo seamos, ¿sí?, no seamos santos, ¿cómo podemos emprender, dice Agustín, el camino de la justicia, de la santidad? Y Agustín contesta, dice, si alguien, lo que está contestando ahí, si alguien quiere ser, sí, si alguien quiere ser justo, significa que ya ama lo justo en su interior. ¿Entiendes? Y este es uno de los motivos por los cuales con un solo deseo malo en nuestro interior, Dios no nos puede imputar el día del juicio. Por más que ese acto, como siempre decimos, por más que ese acto no se haya manifestado, o sea, por más que ese mal deseo no se haya manifestado externamente en un acto concreto, ¿no? Por eso el examen de conciencia, por eso cuando nosotros pecamos interiormente tenemos que confesar ese pecado. Es por esto, digamos, porque Agustín en el sentido positivo, obviamente acá ya en el sentido positivo que le da Agustín, dice, ¿no? Si alguien quiere ser justo significa que ya ama lo justo, o sea, que ya ama la santidad, ya ama la justicia en su interior, por más que todavía no lo sea. Entonces ahí está teniendo una experiencia remota, o sea, ahí el hombre, el cristiano, que todavía no es santo, porque la santidad hay que ponerla en práctica en ese caso. Entonces nosotros decimos, en el bautismo somos santos, pero hay que llevarla todavía a la práctica, ¿no? Eh, entonces, puede ser, digamos, pero ya tenemos esa experiencia, ¿no? Esa experiencia lejana, como digo, remota,
de la santidad, de la justicia, en el mismo afán, en el mismo deseo de querer ser justo. Entonces, en el mismo deseo ya estamos de algún modo amando remotamente la santidad. Y los santos, todos los santos. Y ya vamos a ver que en última instancia a Dios mismo, ¿no? Porque Dios es santo. Dios no tiene santidad, Dios es santo, ¿no? Eso ya lo explica bien ahí Agustín cuando relaciona con la vida porque después sigue relacionando con la vida del apóstol Pablo, ahí explica que en última instancia cuando decimos amamos los santos, amamos la justicia, amamos la santidad, amamos a otros santos, es porque en última instancia estamos amando a Dios. O sea, ese amor no queda solo, y ese, bueno, ahí entra el culto a los santos, que es otra cuestión más bien de liturgia, pero digamos lo que nosotros católicamente entendemos como el culto a los santos. O sea, el culto a los santos no termina en los santos, termina en Dios. Y acá viene la respuesta justamente de ese principio, lo que estamos razonando acá, ¿no? Y si lo alma de algún modo, como hemos dicho, en un sentido remoto, entonces ya lo conoce. Ya conoce la justicia, ya conoce, y ahí conoce quiere decir ama, ¿no? Aunque sea en un sentido muy tenue todavía, ¿no? Lo importante es que tengamos el deseo. Ahí lo que está planteando Agustín es que lo importante es que nosotros tengamos el deseo de querer ser santo, ¿no? Lo preocupante es cuando lo preocupante no es pecar, o sea, digamos, tener faltas y siempre y cuando obviamente las confesemos y tengamos sincero arrepentimiento, pero no es tan grave eso. Ya obviamente sí es grave pecar, pero lo grave, como está planteando acá Agustín, es que no tengamos el deseo de querer obrar bien, o sea, de querer ser santo. Eso sí ya es bastante preocupante, digamos. En consecuencia, digamos, el que no es justo todavía tiene ya, digamos, ya tiene cierta noción, digamos, incompleta, podemos decir, en términos de lenguaje humano, que igual siempre queda corto, pero tiene una cierta noción incompleta, pero real, de lo que es un justo, ¿no? Porque lo desea ya sinceramente en su interior, ¿sí? Como lo desea sinceramente en su interior, ya está teniendo una experiencia remota, lejana de la santidad y sobre todo de Dios en última instancia. Entonces, el deseo del bien, podemos concluir esta primera parte de la cita, el deseo del bien implica ya una semilla de conocimiento de ese bien, en un sentido metafórico, en un sentido analógico también, con, que está en concordancia con lo que venimos meditando, es esto, ¿no? Él dice, podemos decir, el deseo del bien implica ya una semilla de conocimiento de ese bien. Y eso es lo que ha planteado en esta primera parte de la cita nuestro querido San Agustín.